Las puertas que nadie toca. El linaje de las mujeres en su familia era como un hilo de plata apenas visible, un legado susurrado en cocinas humeantes y pasillos oscuros, transmitido de abuela a madre y de madre a hija. No era una herencia de joyas o tierras, sino de percepción. Su abuela materna, una mujer de manos arrugadas y ojos que parecían contener la sabiduría de los siglos, podía desentrañar el futuro en los pozos del café o en el caprichoso vuelo de un pájaro. Había predicho nacimientos y desdichas con una certeza que helaba la sangre, aciertos tan contundentes y privados que se guardaban como secretos de confesión. Su madre, a su vez, poseía un aura de calma tan profunda que actuaba como un imán para las almas rotas. Extraños en la calle, desconocidos en la fila del supermercado, se sentían compelidos a desnudar sus penas ante ella, encontrando en su mirada un santuario inesperado. Y luego estaba ella, la joven a la que llamaremos Elena. A sus 20 años, sentía que su parte de la herencia era la más ingrata, una mezcla volátil de la premonición de su abuela y la empatía de su madre. Elena no veía el futuro ni sanaba corazones, sino que percibía el eco de lo que ya no estaba, las presencias que se aferraban a los lugares como el moho a las paredes. A veces era una sensación de paz, una caricia de aire cálido en una habitación fría. Otras, las más frecuentes, era un peso opresivo, una tristeza ajena que se le adhería a la piel y la dejaba exhausta. Este don o maldición era la razón por la que cada visita a la casa de su amiga Claudia se sentía como una incursión en territorio enemigo. La casa no era simplemente vieja, estaba enferma. Era una estructura de 2 pisos en un pueblo a las afueras de Barcelona, un lugar que parecía hundirse sobre sí mismo, exhalando un perpetuo aliento a humedad y decadencia. Desde la primera vez que cruzó el umbral, Elena sintió una vibración hostil, una energía estancada que se negaba a circular. Las paredes, especialmente en las zonas bajas, estaban manchadas por un moho oscuro y aterciopelado que trepaba como una enredadera maligna. Las habitaciones eran cuevas frías y sombrías, incluso en los días más soleados, y el aire era tan denso que parecía resistirse a ser respirado. Claudia y su familia intentaban combatir la opresión con un arsenal de velas e inciensos, pero sus fragancias dulces y especiadas solo se mezclaban con el olor a podredumbre, creando un perfume nauseabundo, el aroma de un funeral perpetuo. Incluso los animales de la casa, 2 perros que deberían ser pura energía y alegría, parecían sentirlo. Había rincones y pasillos que evitaban sistemáticamente, deteniéndose en seco con el pelo erizado, gruñendo a un vacío que solo ellos podían ver. Claudia, su amiga, era la personificación del miedo que habitaba en esa casa. Sufría una fobia paralizante a la soledad. No era un simple temor, sino un pánico visceral que la dejaba temblando y sin aliento. Por eso, casi todos los viernes, Elena se convertía en su guardiana. Los padres de Claudia salían a cenar y Elena se quedaba, compartiendo una cena improvisada y una conversación ligera para ahuyentar los fantasmas, tanto los reales como los imaginarios. Era un acto de amistad pura, un sacrificio que Elena hacía a pesar del malestar que le provocaba la casa. Cada vez que salía de allí se sentía drenada, como si la energía vital le hubiera sido succionada, dejando solo un cascarón vacío y un dolor sordo en los hombros, el peso invisible de la casa. Aquella noche de viernes no parecía diferente a las demás.
El cielo se había teñido de un violeta profundo mientras los padres de Claudia se despedían. Las dos amigas estaban en la cocina, una isla de luz amarilla y cálida en medio de la penumbra de la casa. El sonido de las verduras al ser cortadas y el chisporroteo del aceite en la sartén creaban una falsa sensación de normalidad. Y entonces el primer golpe resonó en la casa. Toc, toc. No fue un llamado suave, ni el golpeteo casual de un visitante. Fue un impacto seco, violento, como si alguien hubiera lanzado un puño cerrado contra la madera maciza de la puerta principal. El sonido vibró a través del suelo, subiendo por las piernas de Elena y clavándose en su pecho. Se miraron, los ojos de Claudia ya abiertos por el pánico incipiente. Los perros, que dormitaban en su rincón, levantaron las cabezas al unísono, un gruñido bajo retumbando en sus gargantas. «Tranquila», murmuró Elena, aunque su propio corazón había empezado a latir con un ritmo desbocado. «Iré a ver». Dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar y caminó por el pasillo oscuro que llevaba al recibidor. El aire aquí era notablemente más frío. Se pegó a la mirilla, ese pequeño ojo de pez que deformaba el mundo exterior. No había nada. Solo el patio oscuro y silencioso, bañado por la luz pálida de una farola lejana. Ni una silueta, ni un coche, ni el más mínimo movimiento. «No hay nadie», dijo al volver a la cocina, forzando una sonrisa tranquilizadora. «Habrá sido el viento o alguna tubería vieja». Claudia no pareció convencida. Sus manos temblaban ligeramente mientras ponía la mesa. Elena sabía que cualquier explicación lógica era un simple parche sobre una herida de miedo mucho más profunda. La verdad era que ella tampoco se lo creía. El golpe había sido demasiado deliberado, demasiado humano. Terminaron de preparar la cena y se instalaron en el salón. La estancia estaba dispuesta con dos sofás en forma de L frente a un televisor. Se sentaron en el sofá que daba la espalda a la puerta del recibidor, una elección que, en retrospectiva, Elena lamentaría. Encendieron la televisión subiendo el volumen para llenar el silencio tenso. El programa de telerrealidad que veían, con sus dramas artificiales y sus concursantes bronceados, parecía un universo ridículamente lejano. Toc, toc, toc. Esta vez fue más insistente. Una sucesión rápida y furiosa de golpes que hizo temblar un cuadro en la pared. Inmediatamente, los perros estallaron en un frenesí de ladridos. No eran ladridos de advertencia, sino de terror y agresión, dirigidos hacia la puerta como si una amenaza tangible estuviera al otro lado. Elena se levantó de un salto. Su paciencia se estaba agotando, reemplazada por una mezcla de miedo e irritación. Volvió al recibidor, miró de nuevo por la mirilla. Vacío. Se asomó por las ventanas del comedor, escudriñando cada sombra del jardín. Nada. El silencio exterior era absoluto, haciendo que los ladridos dentro de la casa sonaran aún más demenciales. «A lo mejor es alguien que quiere robar», dijo, más para sí misma que para Claudia. «Están comprobando si hay alguien en casa». La idea, aunque aterradora, era preferible a la alternativa que su instinto le gritaba. Un ladrón era un peligro físico, comprensible. Lo que sentía en esa casa era algo mucho más antiguo y retorcido. Regresaron al sofá. Claudia se había encogido, abrazando un cojín contra su pecho. Elena intentó comer, pero la comida se sentía como ceniza en su boca. El programa de televisión seguía sonando, una cacofonía sin sentido. Y entonces, por tercera vez, los golpes regresaron. Toc, 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 toc,
toc, toc eran brutales, rabiosos. Un asalto contra la casa misma. Esta vez, algo dentro de Elena se rompió. El miedo dio paso a una furia helada. Se levantó, ignorando los gritos ahogados de Claudia, y marchó directamente hacia la puerta. No miró por la mirilla. No dudó. Giró el pomo y la abrió de golpe, con tanta fuerza que rebotó contra el marco. ¿Quién es?, gritó al patio vacío. Salió al exterior, sintiendo el aire frío de la noche en su piel. Los perros se precipitaron tras ella, ladrando a las sombras, corriendo en círculos, como si persiguieran a un fantasma. Pero no había nadie. El silencio la envolvió. Un silencio tan profundo que parecía burlarse de su arrebato. Inspeccionó el patio, buscó huellas, ramas caídas, cualquier cosa que pudiera explicar el sonido. Nada. El mundo exterior estaba en paz, el terror estaba dentro. Volvió a entrar, cerrando la puerta con una sensación de derrota. Giró la llave en la cerradura y echó los 2 cerrojos, como si eso pudiera mantener a raya lo que fuera que los estaba atormentando. Cuando se giró, la escena en el salón la dejó paralizada. Claudia seguía en el sofá, pálida como un fantasma, pero no era ella lo que le preocupaba. Eran los perros. La hembra, la más nerviosa de los 2, estaba pegada a su cuerpo, temblando violentamente, buscando refugio en su espalda, en sus piernas, como si Elena fuera su único escudo contra un horror invisible. Pero lo peor era el otro perro. Un cachorro de gran tamaño, normalmente un torbellino de energía incontenible, un caos de patas y lametones. Ahora, estaba sentado en el otro sofá, completamente inmóvil. Su cuerpo estaba rígido, como una estatua, y la miraba fijamente, pero no era la mirada curiosa de un cachorro. Sus ojos, normalmente llenos de vida, eran 2 pozos oscuros y vacíos. Había una inteligencia fría y ajena en ellos, una expresión que no pertenecía a un animal. Era como si el perro fuera una marioneta y algo más estuviera tirando de los hilos, observándola a través de sus ojos. Se quedó así, inmóvil, durante lo que pareció una eternidad. Elena no se atrevía a moverse, clavada en el sitio por esa mirada antinatural. El sonido del televisor se había desvanecido. El único sonido era el de su propia respiración entrecortada y los temblores del otro perro. 20 minutos, calculó después. 20 minutos de un silencio tenso, bajo la mirada de algo que no era un perro. Claudia parecía ajena a la extraña quietud de su mascota, sumida en su propio terror. Y entonces, el infierno se desató. Un estruendo ensordecedor sacudió la casa, no desde la puerta principal, sino desde el pasillo. La puerta del recibidor, la que separaba el salón del resto de la casa, se abrió de golpe, de par en par, con la fuerza de una explosión. No había corrientes de aire, todas las ventanas estaban cerradas. La puerta simplemente se abrió por sí sola, golpeando la pared con un crack seco y definitivo. Instintivamente, Elena se giró hacia la abertura oscura. En la pared del recibidor colgaba un gran espejo de marco dorado, y en el reflejo, por una fracción de segundo que se grabó a fuego en su memoria, lo vio. No era una sombra ni una mancha. Era una persona, o la forma de una figura alta, desgarbada, completamente negra, como si estuviera tejida con la misma esencia de la oscuridad. No tenía rasgos definidos, salvo por 2 puntos brillantes, 2 ojos de un blanco puro y lechoso que la miraban directamente desde el reflejo. Un grito se desgarró desde lo más profundo de su alma, un sonido animal, primigenio,
lleno de un terror que nunca antes había conocido. Claudia comenzó a gritar también, un coro de pánico que llenó la habitación. ¿Qué pasa? ¿Qué has visto?, chillaba su amiga, histérica. La mente de Elena trabajaba a una velocidad febril. Se lanzó hacia la puerta del recibidor y la cerró de un portazo. Arrastró una pesada butaca y la acuñó contra el pomo, un acto inútil y desesperado. Luego corrió hacia Claudia y la cubrió con una manta, como si una simple tela pudiera protegerla de aquella visión de pesadilla. Sabía que había algo. Sollozaba Claudia desde debajo de la manta. ¿Lo estás sintiendo? Dímelo. Por favor, dime la verdad. Pero lo que más perturbó a Elena, más que la puerta, más que la figura en el espejo, fue el perro. Durante los gritos, el portazo, el pánico absoluto, el cachorro no se había movido ni un centímetro. No había ladrado, ni siquiera había girado la cabeza. Seguía sentado, inmóvil, con la misma mirada vacía y fija en ellas, como si el caos que las rodeaba fuera un espectáculo sin importancia, como si su única misión fuera vigilarlas. Esa quietud, esa indiferencia antinatural era más aterradora que cualquier fantasma. «Vamos a tu habitación», dijo Elena, su voz un tembloroso susurro. «Métete en la cama. Yo me quedaré contigo hasta que vuelvan tus padres». Se refugiaron en el dormitorio de Claudia, una pequeña habitación al final del pasillo. Elena se sentía observada a cada paso. Se metieron juntas en la cama, los perros a sus pies. El silencio volvió a caer, pesado y amenazante. De repente, un sonido agudo y estridente rompió la quietud, el timbre. Elena miró a Claudia, cuyo rostro había perdido el último rastro de color. Estaba lívida. «¿Qué pasa?», preguntó Elena. «Serán tus padres». Claudia negó con la cabeza, sus ojos desorbitados por el terror. «El timbre», susurró, «lleva 2 años sin funcionar». El corazón de Elena se detuvo. La idea de una broma macabra, de alguien jugando con ellas, cruzó su mente, pero la descartó de inmediato. La frialdad de la casa, la mirada del perro, la figura en el espejo. Aquello no era humano. Decidieron ignorarlo. Claudia, agotada por el miedo, se durmió casi al instante, cayendo en un profundo letargo. Pero Elena permaneció despierta, con los ojos abiertos en la oscuridad, tapada hasta la nariz, rezando en silencio cada oración que recordaba de su infancia, a pesar de no ser creyente. Cada crujido de la casa era un nuevo asalto a sus nervios. Pasó casi 1 hora. El silencio era casi total, y entonces volvieron los golpes. Toc, 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 en la puerta principal, fuertes, insistentes. Esta vez, Elena sintió un alivio irracional. Tenían que ser los padres de Claudia. Agarró un viejo palo de escoba que había en un rincón de la habitación y, con el corazón en la garganta, fue a abrir. Efectivamente, eran ellos. El padre la miró con el ceño fruncido. ¿Por qué estaba la puerta cerrada con llave? Elena intentó explicarlo. El timbre que no funcionaba, los golpes. El padre la interrumpió con una sonrisa condescendiente. «Ah, esta casa cruje mucho. Con el buen tiempo haremos unas reformas. Seguro que te has sugestionado». Mientras él hablaba, intentando envolver el terror en una manta de lógica barata, Elena vio a la madre. Estaba de pie detrás de su marido, en silencio. No sonreía. La miraba fijamente, con una expresión seria, casi severa, y en sus ojos Elena no vio sorpresa ni incredulidad, vio resignación. Vio un conocimiento profundo y antiguo, vio la confirmación de que ella no estaba loca. En esa mirada lo entendió todo, entendió que ellos lo sabían.
Sabían que la casa estaba enferma, que no estaban solos. Y la mirada de la madre le decía algo más. Le decía que Claudia, su propia hija, era parte del problema, que sin saberlo, su energía atraía y alimentaba lo que allí habitaba. Agradeció que la dejaran quedarse, recogió sus cosas a toda prisa y salió de esa casa como si el diablo la persiguiera. Al cruzar el umbral hacia el aire fresco de la noche, sintió como si un peso inmenso se levantara de sus hombros. Nunca volvió. Cortó la relación con Claudia no por maldad, sino por pura supervivencia. La energía de esa casa y la de su amiga eran un veneno para su alma. Las semanas que siguieron a esa noche fueron un borrón de ansiedad. La figura del espejo se había instalado en los rincones de su mente. Elena dormía con la luz encendida y saltaba con cada crujido de su propio apartamento. La experiencia la había dejado con una herida psíquica, una fisura en su percepción de la realidad. Y a través de esa fisura comenzaron a filtrarse los sueños. Al principio eran un refugio. Soñaba que estaba en una casa de campo, luminosa y cálida, rodeada de una familia que no era la suya, pero que sentía como propia. Unos padres cariñosos, hermanos pequeños que reían, un ambiente de paz idílica. Se despertaba en el sueño en una cama junto a niños que no conocía. Bajaba unas escaleras de madera y saludaba con un beso a un hombre y una mujer que, en el extraño lenguaje de los sueños, eran sus padres. El amor que sentía por ellos era tan real, tan tangible, que dolía. La casa tenía graneros y un río cercano cuyas aguas corrían claras y cantarinas. Después de desayunar en el sueño, salía a pasear con un grupo de amigos, rostros desconocidos que su corazón onírico reconocía como los de toda la vida. Pero poco a poco, una nota discordante comenzó a sonar en esa sinfonía perfecta. La sensación de que algo no iba bien, la misma que sentía en la casa de Claudia, empezó a invadir su paraíso soñado. Un día, mientras caminaban junto al río, sus amigos del sueño se tuvieron y la miraron de forma extraña. «¿Tienes algo raro detrás de ti?», dijo uno de ellos, su voz desprovista de la alegría habitual. «Parece una persona, pero es toda negra», añadió otra, señalando con un dedo tembloroso un punto justo sobre el hombro de Elena. Elena se giró, pero no vio nada. Pensó que era una broma, una de tantas. Pero sus rostros eran serios, pálidos. En sus ojos vio el reflejo del mismo terror que ella había sentido frente al espejo. La figura la había seguido hasta sus sueños. El sueño cambió bruscamente, como un cambio de escena en una película. De repente, estaba de vuelta en la casa de campo, en una habitación tenuemente iluminada, con una de sus amigas del sueño. La chica estaba realizando una especie de ritual sobre ella, murmurando palabras que no podía entender y dibujando símbolos en el aire. Y entonces, del techo, cayó algo sobre la mesa que las separaba. Era un gato negro, de un pelaje tan oscuro que parecía absorber la luz. Pero lo más increíble, lo más imposible, eran las alas que brotaban de su lomo. Alas de murciélago, negras y membranosas. El gato la miró con ojos esmeralda y en ese instante el sueño se colapsó. Vio su vida pasar ante sus ojos. No la vida del sueño, sino su vida real. Su verdadera familia, su infancia, su apartamento, sus amigos, su mejor amiga real. Todo se proyectó en su mente a una velocidad vertiginosa, como una película en avance rápido. Era la clase que se dice tener antes de morir. Despertó de golpe, empapada en un sudor frío, con el corazón martillando contra sus costillas. El sueño había sido tan vívido.
tan aterradoramente real, que le costó minutos convencerse de que estaba a salvo en su cama. Pero lo más perturbador estaba por llegar. En los meses siguientes, la realidad empezó a imitar al sueño. Un día, mientras caminaba por el centro de la ciudad, se cruzó con un hombre. Sus ojos se encontraron por un segundo y Elena se quedó helada. Era él. El hombre que había sido su padre en el sueño. La misma sonrisa amable, los mismos ojos cálidos. Pasó a su lado sin reconocerla, un extraño más en la multitud. Empezó a suceder con más frecuencia. Vio a la mujer que era su madre en el sueño comprando en una frutería. Vio a los chicos que eran sus hermanos jugando en un parque, y uno a uno vio a todos los amigos de su círculo onírico. Eran ellos, sin lugar a dudas. No eran parecidos, eran las mismas personas. Cada encuentro era una pequeña descarga eléctrica, una punzada de irrealidad que la hacía cuestionar su propia cordura. Eran como figurantes de una película que solo ella había visto, ahora dispersos por el escenario de su vida real. Se preguntaba qué significaba. ¿Y qué pasaría cuando los viera a todos? La respuesta llegó una tarde lluviosa de martes. Estaba refugiada bajo el toldo de una librería cuando la vio. La chica. La amiga que le había practicado el ritual en el sueño. Estaba al otro lado de la calle, esperando para cruzar. Era la última persona de su sueño que le faltaba por encontrar. Sus miradas se cruzaron a través del velo de lluvia. La chica le dedicó una leve, casi imperceptible, inclinación de cabeza. Un gesto de reconocimiento. Y luego desapareció entre la gente. Elena se quedó allí temblando, no de frío, sino de una comprensión abrumadora. El círculo se había cerrado. ¿Y ahora qué? La pregunta resonaba en su cabeza, un eco sin respuesta. Se sentía atrapada entre dos mundos y la frontera entre ellos se estaba disolviendo. Necesitaba ayuda. Su búsqueda la llevó a un pequeño local en un barrio antiguo, una botánica que olía a hierbas secas, cera de velas y misterio. La regentaba una mujer mayor llamada Isabel, de cabello blanco trenzado y ojos tan oscuros y profundos como la noche. La gente decía que era una bruja blanca, una sanadora que entendía el lenguaje de los espíritus. Elena le contó todo. La casa enferma, los golpes en la puerta, la figura en el espejo, la mirada vacía del perro. Le contó los sueños, la familia ficticia, el gato con alas y los rostros que ahora encontraba en su vida real. Habló durante más de una hora, vaciando el miedo y la confusión que la habían consumido durante meses. Isabel escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, sus ojos nunca apartándose de los de Elena. Cuando la joven terminó, un silencio lleno de paz se instaló en la pequeña tienda. «Tu don no es una maldición, niña», dijo Isabel finalmente, su voz suave y rasposa como hojas secas. «Pero lo que viviste en esa casa fue un trauma, una puerta que se abrió con violencia. Ahora eres como un faro en la oscuridad, y todo tipo de cosas se sienten atraídas por tu luz. Los sueños son ecos, ecos de otras vidas, de otras posibilidades. Tu alma está buscando un anclaje, pero está asustada». Isabel se levantó y tomó un viejo libro de un estante. «El miedo es su alimento, pero tu don también puede ser un escudo, un arma de luz. No eres la única que ha caminado por esta senda. Déjame contarte la historia de otra joven, una chica llamada Ainhoa». Y mientras la tarde moría afuera, Isabel comenzó a narrar. Contó la historia de una niña nacida en un pueblo de Cádiz, concebida en medio de celos y envidias. La mujer de su tío y su propia abuela paterna
consumidas por una amargura inexplicable, recurrieron a la brujería oscura para impedir su nacimiento. Pero el destino de Ainhoa estaba protegido. Cuando la enfermera la sacó del vientre de su madre mediante una cesárea, se quedó asombrada. La recién nacida tenía las manos juntas, los pequeños dedos entrelazados en una perfecta postura de oración. Unas amigas de su madre, mujeres sabias que conocían los caminos de la magia blanca, visitaron a la recién nacida y supieron de inmediato que había sido objeto de un ataque espiritual. Le dijeron a la madre que la niña había tenido una suerte inmensa, que una fuerza superior la había protegido. Como prueba de ese pacto celestial, la niña llevaba en la piel una pequeña marca de nacimiento roja, con la forma perfecta de una estrella. Y con esa protección le fue otorgado un don, la capacidad de sanar con sus manos y la de ver los espíritus que aún vagaban por el mundo. Cuando Ainhoa cumplió 15 años, su don se manifestó con una fuerza inusitada. Era devota de Santa Rita de Casia y había comenzado una novena, una oración de 21 días. Una noche, mientras rezaba en su habitación, sintió una presencia a su espalda. Un frío repentino, la sensación inconfundible de ser observada. Con el corazón latiéndole con fuerza, se dio la vuelta. Allí, en la penumbra, estaba una anciana. Llevaba una bata antigua descolorida por el tiempo. No emitía luz ni calor. Era una figura gris y triste, con una mirada perdida en un punto lejano. Sus labios se movían y un susurro apenas audible llegó a los oídos de Ainhoa, repitiendo una y otra vez la misma palabra. Reza, reza, reza. Ainhoa, con la piel de gallina, huyó a su cama y se cubrió hasta la cabeza. Consiguió dormirse. Pero a las 5 de la mañana, los llantos de su hermano pequeño, de 8 años, la despertaron. El niño, que dormía en la habitación contigua, gritaba que su padre se había ido de casa. Ainhoa lo llevó de la mano a la habitación de sus padres y le mostró que su padre dormía profundamente junto a su madre. La noche siguiente, la escena se repitió. Mientras Ainhoa rezaba, sintió de nuevo la presencia de la anciana. Esta vez, la joven no se giró. «¿Qué necesitas?», preguntó a la oscuridad, su voz temblando a pesar de su intento de sonar valiente. Y de nuevo, el mismo susurro. «Reza». En ese momento su madre se levantó para ir al baño. Ainhoa, buscando una excusa para no estar sola con la presencia, la siguió. Justo detrás de ella, apareció su hermano, llorando de nuevo, repitiendo que su padre se había marchado. Tras consolar al niño, Ainhoa le contó todo a su madre, la anciana, los susurros, las pesadillas recurrentes de su hermano. A la mañana siguiente, la madre la llevó a casa de una de sus amigas, la misma bruja blanca que había reconocido su don al nacer. Mientras Ainhoa relataba los hechos, la mujer la detuvo. «Esa alma», dijo con seriedad, «está atormentando a tu hermano. Utiliza el miedo del niño, su apego a vuestro padre, para ganar fuerza y hacerse visible para ti. No es maligna, está perdida. Solo necesita luz para encontrar su camino». La mujer le dio instrucciones sencillas. Ainhoa debía ir a una iglesia donde hubiera una imagen de Santa Rita y encender una vela blanca en su nombre durante 3 días consecutivos. Y así lo hizo. La primera vela, la segunda, la tercera. Y tal como la mujer había predicho, su hermano no volvió a despertarse con pesadillas. La casa se sentía en paz. La noche del tercer día, Ainhoa tuvo un sueño. Se vio a sí misma en el entierro de la anciana. Era una ceremonia al aire libre, bajo un cielo sereno.
De repente, del cielo bajó un haz de luz pura, tan brillante que era imposible mirarlo directamente. La luz envolvió el alma de la anciana, que caminó hacia ella. Pero antes de ascender, la luz, que de alguna manera se sentía como una entidad consciente, se giró hacia Ainhoa. No tenía rostro, pero la joven sintió su mirada sobre ella, una mirada llena de gratitud. Una voz que no era una voz, sino un sentimiento resonó en su alma. Serás recompensada. Isabel cerró el libro. La tienda estaba casi a oscuras, solo iluminada por el parpadeo de unas pocas velas. Elena la miraba, sus ojos llenos de lágrimas, pero ya no eran lágrimas de miedo. ¿Entiendes, niña?, dijo la anciana con suavidad. No estás siendo castigada, estás siendo llamada. Tu miedo es la puerta por la que entran las sombras, pero tu fe, tu intención puede ser la luz que las guíe. Elena se quedó en silencio durante un largo rato, asimilando la historia de Ainhoa. Por primera vez en meses, no se sentía como una víctima. El terror no había desaparecido por completo, pero ahora estaba acompañado de algo nuevo, una sensación de asombro, un destello de propósito. Su sensibilidad no era una enfermedad, sino una herramienta que debía aprender a usar. Salió de la tienda de Isabel sintiéndose diferente. El mundo parecía el mismo, pero ella había cambiado. El peso en sus hombros se había aligerado, y la sabía que el camino sería largo y que las sombras seguirían acechando en las esquinas. Sabía que los rostros de sus sueños podrían volver a aparecer. Pero ahora no estaba sola. Llevaba consigo la historia de Ainhoa, un mapa para un territorio desconocido. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Elena encendió una vela blanca en su apartamento. No lo hizo para ahuyentar la oscuridad, sino para invitar a la luz. La pequeña llama danzaba en la quietud de la habitación, proyectando su sombra, ahora serena, sobre la pared. Y en el corazón de esa llama, por primera vez, Elena no vio una amenaza, sino una promesa.